amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, Tolima está contigo. Petro, gracias. amigo. Yo creo que cosas muy interesantes han transcurrido en los últimos días, semanas en Colombia, que nos colocan en unas circunstancias que indudablemente son diferentes a las que cuando recibí el mandato popular. Algunos se asustan, otros, los privilegiados de siempre, se indignan, incluso parece que su bandera era la de Estados Unidos y no la de Colombia. Pero la mayoría del pueblo colombiano, en mi opinión, ve con esperanzas lo que hoy el mundo, el destino, diría yo, las circunstancias nos indican. No necesitamos abrir solos el camino, pareciera que el camino se fuese abriendo el mismo al paso de las multitudes de Colombia. Aquí yo he estado, aquí hice una paz. Hace ya 30 y pico años, en un lugar que quiero volver, no me han llevado, que es arriba de Natagaima, en la Escuela de la María. Tirso está por acá, que me acompañe, ¿ves? Lo voy a presentar en público, él es muy tímido. A Tirso lo conocí en la cárcel. Yo era un joven de 25. Usted no era tan joven, pero más joven que ahora. Creo que le enseñé algunas letras. Le enseñé a leer. Esas cosas se hacen en la cárcel. De ahí salimos, él para un lado, yo para otro. Él es un hombre de la montaña, campesino. Estuvo con Jaime Bateman todo el tiempo en el Caquetá. Y Chalita, que era su héroe. Usted nació en Tolima. Sí, en el Ataco. ¿En dónde es? En el Ataco. En el Ataco. Igual que Plutarco, que debe estar por aquí, que él es del Limón, creo, no me acuerdo. Y nos volvimos a encontrar aquí. Años después, había pasado el tiempo, y con él estuve caminando las montañas. Conozco varias montañas, Calarma mucho. Tirse me enseñó un poco de cosas, yo le enseñé otras. Y lo presento aquí porque hacía desde ese entonces que firmamos la paz, un poquito, no lo había vuelto a ver. Pensé que había muerto. El capitán Tirso es tolimense y está en el Tolima. Y a pesar de su historia, antes de que incluso levantáramos esta bandera que hoy es una rosa, siempre estuvo combatiendo. Y desde que, y en el Partido Conservador estoy combatiendo. Y desde que nosotros hicimos la paz, Tirso ha cumplido su palabra. A pesar que como nadie podría él caminar en las noches por ahí, en esas montañas del sur del Tolima, del oriente del Tolima, ha cumplido su palabra, no volvió a levantar un fusil. Hoy yo tuve que levantar uno. Hacía 34 años no tocaba y lo toqué hoy. Es uno que estamos haciendo de Colombia, en Indumil, para que no volvamos a importar armas. Incluso quizás exportemos, ojalá tampoco, porque las armas al final tienen que acabarse en la humanidad. Tiene que llegar un momento en que no nos matemos los unos a los otros en ninguna parte, no solo de Colombia, sino del mundo. Y que nuestra experiencia, para bien o para mal, pueda servir para construir
esa palabra de 3 letras que tan esquiva nos ha sido en la historia de Colombia: paz. Paz. Por eso aquí en el Tolima afirmamos, y Tirso estaba al lado mío, el último acuerdo de paz nuestro. Y eso nos llevó décadas después a la presidencia de la República. Entonces es hora de hacer la reforma agraria, Tirso, que usted nos ayuda aquí en el Tolima. Le voy a dar la palabra un rato para que usted se exprese. Le toca, compañero. Compañeros, pues ha llegado a esta tribuna y hacía mucho tiempo no me miraba con el compañero presidente. Pero me siento muy feliz y muy contento que a tantos años que estuvimos juntos nunca nos habíamos vuelto a ver. Y hoy me siento contento de que él estuvo haciendo campaña. Yo decía, cuando sea 2 días que lo mire a él de presidente, me muero muy contento, les diría a mis amigos. Y esa cosa, a nosotros llegó el momento que la tuvimos. Y ahora en adelante, pues, tenemos que luchar a ver si podemos conseguir otro que siga porque si no es así, no podemos vivir. Listo. Gracias, Tirso. Capitán Tirso era. Bueno, ahora hablemos del presente y del futuro. Vamos a ver, entre otras cosas, qué se reelige. Hay unas circunstancias que atemorizan un poco a alguna gente y yo quiero explicarlas. Colombia desde hace unas décadas, contrariando su origen, ha venido entregando su territorio en Brasil, con Perú, con Ecuador, Panamá, ni se diga, lo entregó un presidente por $13 millones a Estados Unidos. El mar territorial de San Andrés. Y fíjense ustedes que el primer cambio que hemos dado es que fue en este gobierno en donde frenamos la entrega del territorio nacional. No lo hizo Santos, le quitaron mar. No lo hizo Uribe, le quitaron mar. Atrás a otros les quitaron la selva que creían que era maleza, los ríos. Nuestro límite era el Amazonas al sur, todo. Nuestro límite era en Brasil, la desembocadura del río Putumayo con el Amazonas. Nuestro límite era la costa Mosquitia con Nicaragua. Teníamos toda la costa atlántica de Nicaragua. Y hoy nos fuimos separando y separando de pedazos, demostrando que esa pérdida territorial no era más que la expresión no de la debilidad de un pueblo que siempre quiso estar al frente y defender el territorio. Yo diría que no de un ejército incipiente de jóvenes soldados que apenas comenzaban a construirse como ejército. Se había acabado el ejército libertador en 1850 y pico. El último general, lo conoce Moisés porque lo ha estado buscando en los restos de las fosas comunes de Chiapas y no lo han encontrado. Un general de la República, un general del ejército de Bolívar, el último, un general nacido en el Tolima, amigos y amigas, para que vayamos un poco reconstruyendo nuestras propias raíces, nuestra historia, que han querido que olvidemos, porque quieren hacernos creer que somos
un pueblo, no voy a decir conservador, sino regodo, amigo de nazis, amigo de fascistas, y jamás ni Colombia ni el Tolima han sido un pueblo así. Algo pasó en los últimos tiempos y fue la violencia, pero hoy tenemos que construir la paz, y en medio de la construcción de la paz, el Tolima tiene que volver a ser lo que el general José María Melo enseñó: un pueblo libertador de Colombia, un pueblo libertador de la América Latina. Es que no estamos enconchados en montañas, ni nos encerramos en el valle del río Magdalena, lindo que es. Es que aquí ese general a caballo salió a Venezuela a defender la Gran Colombia de Páez. Ese general derrotado salió a El Salvador, regresó a Bogotá. Los obreros bogotanos hicieron una revolución contra la oligarquía. Se tomaron el poder, 1851, algo así, y eligieron al general José María Melo presidente de Colombia. Quizás presidente del Tolima, quizás el primer y único indígena que ha sido presidente de Colombia. ¿Dónde está el monumento de José María Melo? Y más que su monumento, porque volverse estatua no es nada agradable, ¿dónde está su bandera? ¿Dónde está su energía? La bandera de José María Melo ahora la oligarquía la quiere volver bandera clandestina. Esa roja y negra era. Esa era la bandera del almirante Padilla en la Primera Armada Nacional. Ahora dicen periodistas que no la saquemos. ¿Sirve? Ya. Ahí vamos a tener interrupciones por lo que veo. ¿Cómo así que esta bandera es ilegal hoy en Colombia? Si fue la que levantaron nuestros primeros barcos y derrotaron a los españoles en Maracaibo. Si fue la que llevaba el general José María Melo, el primer presidente y único indígena de Colombia, que yo quería traer porque él nació en Chaparral. Le puse a Moisés, la tarea con el presidente de México y ahora la presidenta de encontrar sus restos. Allá hay un monumento que no le ha hecho Colombia. Allá los indígenas lo tienen como un héroe. Colombia lo ha olvidado. Y me gustaría que en algún momento en esta presidencia, ojalá sus restos pudieran ser repatriados, y si no, hagamos un monumento hermoso al general libertario. Era teniente en las grandes batallas de Bolívar y lo acompañó, y se volvió entonces el gran tolimense que dijo libertad. El Tolima no puede olvidar que esta bandera, cuyo negro significa lo que significa, y que era la decisión de aquellos jóvenes, hombres y mujeres, en esas épocas en donde queríamos construir una república en donde éramos siervos y esclavos, y la hicimos, y el Tolima fue el pueblo que más ayudó quizás.
Y por eso dio los hombres que dio. Esta bandera tiene que seguir en el corazón del pueblo colombiano. Y me dicen que no la resignifiquemos como libertad o muerte, sino libertad o paz. O la libertad y la paz. Al final, libertad y paz es la vida. Y ahora aquí vengo, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser regodos, y que ahora el Tolima tiene que enseñarle a Colombia de nuevo qué es la libertad, cómo se lucha por la libertad, cómo se hace un pueblo que sea mayoría en el campo y la ciudad, de un nuevo ejército desarmado, que es el ejército de la libertad, el ejército de la vida. Para eso hicimos este gobierno y para eso está llena esta plaza. Políticos antiguos decían que el que llenara esta plaza ganaría no solo el gobierno local, sino la presidencia de Colombia. Bueno, esta plaza está llena como nunca en la historia del Tolima. Podemos decirlo. Aquí está llena la plaza, están llenas las calles del centro, está lleno el corazón del Tolima y de nuevo es rojo y blanco y de nuevo tiene la decisión, como este color lo indica, propio de los hombres en el Tolima, cuando bailan, cuando sienten, cuando aman, cuando saben que no solo hay que amar una mujer, a veces otros aman otras, sino que hay que amar la libertad, sino que hay que amar a Colombia y que se hace a fondo, sin temor, sin miedo a la palabra, moviendo el mundo. Hoy puedo decirlo, antes me quedaba grande. Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo los reciben en Washington. Y el pueblo norteamericano debe saberlo. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro, porque le sonó a rock, porque le sonó algo moderno que habla de la crisis climática y sabe que los dictadores de hoy quieren acabar con que el pueblo sepa qué significa la crisis climática, porque viven de la codicia del petróleo y del carbón, porque quieren conducir a la humanidad a pesar de que se expone la vida a sujetar su libertad a la codicia de los hombres de poder, porque ni siquiera hay mujeres. No, Petro ahora se conoce porque les denunció que ese discurso contra la migración es para volvernos a nosotros los latinoamericanos otra vez esclavos, otra vez siervos, ahora del norte, no de España. Y nosotros dijimos que no. Y no solo le dijimos que no a Latinoamérica, sino a toda el África, a toda el Asia, a todo el Medio Oriente, a toda la juventud europea que hoy sale por borbotones a las calles gritando libertad. Ya no somos Bolívar, ya no somos Nariño, ya no somos Miranda, ya no leemos a la luz de las velas los libros revolucionarios escritos en francés de los que hicieron allá la Revolución Francesa. Ahora nos miran a nosotros. Es diferente. Ahora leen el español con que escribimos o con que hablamos los discursos. Ahora tienen esperanzas ya no en ellos mismos.
la juventud de los Estados Unidos tiene esperanza en que el pueblo latinoamericano no doblegue la rodilla y siga clamando y levantándose. Claro que yo sé qué significaban mis palabras en Nueva York al lado de Roger Waters, el mismo que escribió The Wall, el muro. Dicen ahí algunas ignorantes senadoras y senadores, que los hay, y muchos ignorantes, que es que somos comunistas. Roger Waters escribió quizás el himno más clave de la historia moderna, cantaba con Pink Floyd contra el muro de Berlín, que era The Wall, y le cantó a que se cayera, no a que se mantuviera. Le cantó a ese sentimiento equivocado, ¿no?, de esas juventudes que de un lado de Berlín y del otro lado de Berlín por fin se abrazaban, hombres y mujeres, pensando en el destino, pensando que el mundo sería mejor. Quizás allá no sea tan mejor, quizás no haya ese mejor, quizás hayamos caído en otros abismos, pero hoy tenemos el mismo sentimiento. Hoy un muro está cayendo. Los muros que construyen en las fronteras, ya los europeos están reviviendo el muro de la cortina de hierro. Qué tristeza, porque creen que la Europa oriental no es europea. Y ya los Estados Unidos está construyendo o acabando de construir el muro que nos separa con nosotros en el río Bravo. Y resulta que nosotros estamos aquí hace 30.000 años. Chiribiquete tiene los murales por kilómetros extendidos de artistas, niños y hombres y mujeres que mirando la selva o quizás las estrellas ponían sus manos, ponían las escenas de su vida. Por generaciones iban construyendo lo que yo llamo la Capilla Sistina de América Latina, el Amazonas. Y esos dibujos tienen una edad que se pudo comprobar con la ciencia: 30.000, 22.000 años. En la selva amazónica de hoy había una civilización que son nuestros ancestros. Otros están en otras partes. Y entonces yo le tengo que decir al presidente de los Estados Unidos, ¿con qué derecho pone un muro para que no entremos a Norteamérica? ¿Con qué derecho saca a nuestros ciudadanos colombianos y latinoamericanos encadenados y esposados en aviones y tratados como criminales cuando son hombres y mujeres de la libertad y produjeron y construyeron y pronunciaron la palabra libertad mucho antes que el primer Trump llegara a América? Y respetuoso tengo que decir, yo no tengo nada, nunca he quemado una bandera de Estados Unidos, me he inclinado incluso de rodillas, que casi nunca lo hago, ante los miles de hombres cuyas cruces clavadas están en los campos de batalla de Europa. En el 1945 allá hubo algo que llamaron la ruta feudal, cerca a Florencia, ahí estuve. Miles de indígenas, de judíos, de negros y de jóvenes blancos, hijos de campesinos, de trabajadores, que allí murieron en una batalla por la libertad. ¿Cómo no podemos quitarnos el sombrero si lo tenemos, o rendir una plegaria ante tanta juventud que supo que su hora había llegado y que había que arriesgar en tierras extrañas tan lejanas, quizás tan bellas, porque había que derrotar un monstruo que quería acabar la libertad de la humanidad, que quería arrasar las razas inferiores que llamaban, porque ellos se creían superiores, que llevaron al pueblo judío por 6 millones de personas a las cámaras de gas, que llevaron a 20 millones de soviéticos,
que llevaron a 20 millones de chinos a la muerte, violando decenas de miles de mujeres. Un enemigo enorme de la humanidad y sus valores, su civilización. Y ellos derrotaron entre rusos, entre norteamericanos, entre guerrilleros italianos, Tirso, no habían sino 200,000, entre partisanos, como dice la Bella Ciao. Hoy la juventud italiana sale por borbotones en todas las ciudades, eran del Renacimiento. Hoy pueden decir con propiedad que un nuevo renacimiento viene. Quizás viene y nace ya no en Florencia, en la Toscana, sino en Caribe colombiano, en el Caribe latinoamericano. El Caribe es el sitio del nuevo renacimiento cultural de la humanidad. Y no tienen derecho entonces ni a construirnos un muro, ni a decir no pasen. Nosotros pasamos hasta Alaska hace 30,000 años. El abuelo, el padre de Trump llegó hace un siglo apenas. Nosotros hace 330 siglos. Y también tenemos sangre europea, también sí, latina. Y también tenemos la sangre negra que esos latinos trajeron a la fuerza hace centenares de años. Y sí, lo he dicho, dicen, ¿cómo se le ocurre, Petro? Pues los primeros que llegaron de Europa no fueron los castellanos, sino los marineros de los barcos, a los que echaban a las playas porque los castellanos tenían miedo de lo que había más allá. Y fueron árabes. Tenemos, y esa es nuestra riqueza en América Latina, todas las sangres de los pueblos del mundo. Es nuestra riqueza. Y esa sangre de todos los pueblos del mundo nos hace comprenderlos. Podemos hablar con la humanidad. No somos la última esquina en el planeta, en la Patagonia. Somos el corazón del mundo. Y por eso los proyectos que este gobierno adelanta no son solo palabras y poesía, que me gusta, sino proyectos concretos que hagan realidad el que Colombia, al menos aliado con la América Latina, demuestre que es el corazón de la humanidad. Eso lo sentí allá no me acuerdo cómo se llama la esquina en Nueva York, junto al edificio de las Naciones Unidas, ante jóvenes árabes que se sienten agredidos siendo ciudadanos de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy es cómplice de un genocidio que un señor Netanyahu, no digo israelíes, no digo judíos jamás, respeto la religión, sus creencias, eso ordena nuestra Constitución, pero no respeto a Netanyahu matando bebés con bombas que incluso tienen carbón colombiano. Hay 2 colombianas allá secuestradas, no le dan agua, no le dan comida. Quizás vengan rápido, porque saben que se meten en un lío con toda la humanidad si siguen manteniendo ese secuestro. Hay 2 colombianas y hay otro colombiano secuestrado allá en manos de Hamas. Y el único que está luchando por ese colombiano soy yo. Me gustaría leerles, vamos a ver si encuentro. No lo he publicado. Ese es, vamos a ver si encuentro la carta de la esposa. Aquí está. Voy a leerla. Su Excelencia Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia. Presidencia de la República, Bogotá, Colombia, Su Excelencia, así hablan. A mí no me gusta que me digan excelente. Excelente del pueblo. Su Excelencia Presidente Petro, le escribo hoy en el estado de mayor angustia para abogar por la libertad de mi esposo, el Cana Bokbot,
quien sigue siendo rehén de Hamás. Acudo a su corazón y a su autoridad, implorándola que redoble sus esfuerzos para lograr su liberación. La miseria es insoportable. El Cana es una víctima de una guerra que ninguno de nosotros pidió. Su hijo, su madre, quien atraviesa un tratamiento compasivo contra el cáncer, y toda la familia vivimos en tormento constante, esperando, anhelando y rezando por el fin de esta tragedia. Por eso me dirijo a usted, señor presidente, con especial urgencia. He seguido sus declaraciones y posiciones públicas y sé que usted ha expresado una firme solidaridad con el pueblo palestino. A primera vista, algunos podrían ver esto como contradictorio con nuestro pedido, pero precisamente por la fuerza de su voz en este asunto, me parece natural pedirle que traduzca ese compromiso moral en acciones concretas que devuelvan a El Cana, un ciudadano colombiano, gracias precisamente a su generosidad, a casa. Yo le otorgué a ese señor israelí, padre de colombiano, esposo de colombiana, la ciudadanía colombiana esperando su libertad. Usted tiene la capacidad de influir con presión diplomática, de abrir canales, de actuar con aliados e intermediarios internacionales por su investidura y apoyo incondicional a la causa palestina. Es la única persona que puede tener la llave de su salvación. El Cana es ciudadano colombiano, además de israelí, en gran parte gracias a la generosa acción de su gobierno al otorgarle la nacionalidad. Nadie más tiene el poder que usted ostenta. Usted lo sabe, no hay nada más doloroso que la separación familiar, y mucho más cuando incluye violencia e incertidumbre. La salud mental y física de El Cana corre ahora un riesgo gravísimo, especialmente mientras la ciudad de Gaza continúa siendo escenario de intensas operaciones militares y condiciones precarias. Señor presidente, nuestra familia espera con esperanza que su postura también produzca resultados tangibles. Le pido, por favor, utilice todo su peso político para instar a la Cancillería, al cuerpo diplomático y a los intermediarios internacionales a redoblar los esfuerzos, negociaciones de todo lo que pueda para devolverlo a casa. Le hablo no solo como esposa, sino como madre, hija, hermana, como un ser humano que clama a otro. Rezo porque su nombre quede asociado históricamente, no solo con convicciones, sino también con rescate, justicia y compasión en esta hora tan oscura. Con el más profundo respeto y esperanza, Rebeca Bokbot. Le cumpliremos. Hoy Hamás dijo que estaba dispuesto a entregar vivos y muertos los rehenes que posee si había un gobierno neutral pero palestino en Gaza. Hoy Trump, el que desertificó a Colombia, cuando todos nuestros muertos en la policía y en el ejército, podemos decirlo, y en la población, tiene que ver con que hemos ayudado a que esa sociedad no consuma tanta cocaína. Todo lo que hacemos con nuestro presupuesto, porque nuestra ayuda a Estados Unidos es mayor que la ayuda de Estados Unidos a las ONGs de Estados Unidos en Colombia, es ayudarlos para que no consuman tanto.
Sin embargo, siendo la nación que más incauta cocaína en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de Colombia, decidió humillarnos y nosotros no nos dejamos humillar. Me quitó la visa, pero si ya el Pato Donald no me gusta tanto, ya no. El mundo es ancho, lindo, hermoso y Colombia más. Recorriendo a Colombia y conociendo a sus colombianas y colombianos, conoce uno todos los pueblos del mundo y conoce la mejor de las bellezas naturales del mundo. Por eso Colombia es el país de la belleza, lo he repetido una y otra vez. Por eso aquí vienen 7 millones y ojalá sea 10. Y ojalá el mismo Trump lo invito, porque yo sí soy decente. Lo invito a que venga y hablemos. Hace mucho que no puedo tomarme un whisky ni un aguardiente tolimense, pero hasta me lo tomo. Y hablamos. Hoy Trump dijo que le exigía a Israel cesar el bombardeo. Hoy lo dijo. Y yo le dije también, pues le dije por mis trinos. Yo sé que hay colombianos riquísimos que le llevan deformadas las palabras mías y lo que hacemos aquí, pero le dije, yo estoy de acuerdo con usted. Claro que lo primero que tiene que hacerse para empezar un proceso de paz, como recordando Tirso aquí en el Tolima, que el primer día lo que estábamos era armándonos para que no nos bombardearan los aviones, y en el segundo día ya estábamos firmando con el gobierno el final armado del M-19 y el comienzo desarmado de la construcción de una democracia que se hizo en palabras en la Constitución del 91, que siguió por una sangre derramada por montones en la gobernanza paramilitar, que ojalá nunca más vuelva, señores del pueblo. Nunca más en ninguna parte del territorio nacional vuelvan a votar por la gobernanza paramilitar, porque matará a nuestros hijos. En todas partes ya lo demostraron. Pero vuelvo al señor Trump, pues estoy de acuerdo en que el primer paso es cesar el bombardeo, entrar la comida. Un pueblo sin comida ni siquiera logra pensar lo suficiente, la tranquilidad al dar la comida a sus propios hijos, de las madres, de los padres, el dolor que habrá que superar de decenas de miles de tantos muertos inocentes. Pero hay que cesar el bombardeo. Estoy de acuerdo con Trump y le dije, si para ello debe llevar usted el ejército de los Estados Unidos allá, yo también llevo el ejército de Colombia y peleamos juntos. El orgullo no puede levantarse como bandera cuando primero está la bandera de la vida. Vamos juntos. No somos aquí, no tenemos por qué serlo enemigos. Tenemos que ser vecinos, pero saber que por milenios hacia adelante los vecinos anglosajones de lengua, los vecinos portugueses de lengua, los vecinos castellanos de lengua, los vecinos de tantas lenguas ancestrales, nos miramos de tú a tú y no como amos y esclavos. Bien, ya veremos qué pasa en el mundo. Tenemos 3 secuestrados allá, 2 colombianas solidarias con Palestina y un israelí colombiano que quiere venir a vivir a Colombia, me lo dijo su mujer en mi oficina, y yo les abro las puertas.
porque Colombia está abierta para el mundo y es libre para el pensamiento. Ahora bien, aquí todavía nos quedan unas tareas por hacer. El mundo es ancho y somos el corazón del mundo, pero el corazón tiene que cuidarse. Si en el corazón del mundo anida la codicia, el mundo será codicioso. Si en el corazón del mundo anuda el odio y la violencia, el mundo se volverá de odios y violencias, porque lo que palpite aquí, palpita en todo el planeta, dicen los físicos cuánticos, no yo. Y aquí ya esta mañana hubo un asesinato. No sé qué información haya a esta fecha, porque el colombiano dijo que estaba diciendo mentiras, pero me ciño a la noticia de Ecos del Conveima, que es un periódico más serio que el colombiano. Emisora, sí. Ahí un periodista dijo que yo me la había tomado. No, ellos me invitaban cuando yo era aquí clandestino a hablar. Nunca ejercí violencia. Cristian Montaño. Lo que leí en Ecos del Conveima es que esta mañana temprano, siendo el chef joven, afro, tolimense, creo, solo por defender las ideas que estoy diciendo aquí, seguro las de él, fue golpeado hasta morir, asesinado por el odio. ¿Qué había detrás de ese golpeador que en la página de radio de Ecos del Conveima no tenía nombre por ahora? Y le pido a la Policía Nacional aquí presente, al comandante que debe estar de Ibagué y del Tolima aquí, que encuentre el asesino. La policía no está solo para abrazarse con Vicky por ahí en las campañas. Esa no es su papel. La policía está para capturar, y lo ha hecho en muchas regiones bien. Aquí toca capturar al asesino de Cristian Montaño. Y toca capturar al asesino de la abogada Cecilia. Aquí está el comandante. Esa es la orden de su comandante en jefe. Encontrar el asesino. Se juzgará como las leyes indican. Pero aquí no podemos progresar, hacer progresar, menos en el Tolima, el sectarismo, el odio que es inoculado por medios de comunicación tradicionales que hacen lo mismo que ciertas emisoras allá en los años 50 del siglo XX. No pueden inocular un odio en el alma de tolimenses ni de colombianos que termine llevándolos a matar ciudadanos solo porque piensan diferente a ellos. El Tolima tiene una triste historia que yo leí de los libros de Teófilo Medina. La historia de la violencia que dejó tantos muertos regados en veredas y pueblos del Tolima por años y años, unos levantando una bandera roja y otros una azul. Esa violencia se creó porque oligarcas en el poder, usando los micrófonos, los púlpitos, pedían y exigían que un pueblo matara al otro pueblo por el color de su partido. Y de eso nos salimos. La policía de ese entonces quedó envuelta en la masacre. Víctimas y victimarios. Y solo a través de acuerdos de paz, solo a través de la participación del ejército, y tengo que recordarlo, de un general que se llamaba Gustavo Rojas Pinilla, se pudo encontrar los caminos que fueron terminando esa guerra. Lamentablemente abrieron otras, Jaramillo. En el Tolima no puede haber odio en el alma de tipo político. Y aquí a todas y todos les pido,
cualquiera que sea la virulencia que se encontró allá en el Parque Centenario que yo visitaba y me encantaba sentarme ahí a leerme un libro o un poema, está destruido. Bueno, hay que reconstruirlo. No puede haber sectarismo ni odio en el Tolima. Nosotros proponemos un proyecto político del amor. Los asesinos que sean juzgados por la justicia. Y ustedes, señores comandantes de la policía, tienen la obligación de poner al sujeto a manos de la justicia. Nadie aquí levantará la mano violenta contra otro. Seduciremos. Aquí hemos hecho unas obras más, no tanto de concreto, pero sí de transformación. Aquí nosotros hemos logrado, por ejemplo, y es el mayor logro y falta, que la región donde más ha disminuido la pobreza en estos 3 años es primero el Huila, segundo el Tolima. Yo me puse a analizar porque me gusta. Ustedes pueden descansar tranquilos. Me gusta. Oye, ¿por qué? Porque en estos 3 años que gobernamos, la región que ha disminuido 8.6% la pobreza es esta región, es Ibagué, es Neiva. ¿Saben por qué? Eso se llama agricultura, entre otras. Eso se llama que reactivamos, volvimos a hacer amar la pasión de lograr que la semilla en la tierra produzca alimentos. Llegamos a crecer hasta el 10% anual. No sé si está la ministra por aquí de Agricultura. Tú vas a ser presidenta de Colombia ahora que yo salga, así que prepárate. No cuando salga la presidencia, sino cuando tenga que ir allá a una reunión fuera del país donde sí me reciben. Entonces van a tener Carvajalino. La ministra de Agricultura sabe las cifras. Sabe que se potenció de nuevo la producción alimenticia, sabe que nos estamos deteniendo, ojo, y que no podemos detenernos, y nos estamos deteniendo porque no solo basta sembrar la mata, el vegetal, sino que hay que transformarlo industrialmente. Y yo he repetido en el caso del arroz, que necesitamos que los productores de arroz pequeños, medianos y grandes se asocien para ser propietarios de los molinos. Y lo que he propuesto es que si la oferta en Colombia es mayor que la demanda en Colombia y se cae el precio, nuestro destino es exportar el arroz. Y así como los chinos hicieron una ruta de la seda, nosotros hagamos la ruta del arroz, ministra. Exportar cereales, no venenos. El petróleo es un veneno, el carbón es un veneno, la cocaína es un veneno. Colombia no vive de eso. Colombia puede alimentar el mundo, parte del mundo, además de alimentar su población. Y el Tolima ahí tiene una fuerza, sea en la montaña, sea en el valle. ¿Por qué cayó la pobreza en el Tolima más que en las demás regiones, excepto el Huila? Por la misma razón que el Huila, porque volvimos a prender el campo y la tierra, y vamos a continuar, y debe haber agroindustrialización, y por eso sacamos 52.000 personas de la pobreza monetaria del Tolima. Yo no gané las elecciones en el Tolima, todavía era algo regodo la política, pero yo logré, independientemente del voto, eso no es ya lo que importa. Va a importar a partir del año entrante que 52.000 personas aquí salieran de la pobreza y no sean pobres. Y logramos que 10.000 hectáreas pasaran a los campesinos. Tiene que ser más, ministra. Tiene que haber más reforma agraria. Aquí
no lo digo por los mandatarios locales, pero organizando el campo, sea conservador como era mi amigo Tirso. Él llegó hasta ser pájaro, me lo contó. Yo decía, ¿cómo? ¿Y usted por qué entonces ahora es revolucionario? Pues que era campesino y lo que estaba buscando era la tierra para el campesinado, para los indígenas. Esta zona de reserva campesina de Chaparral, que se llama Tierra, Vida y Paz, tiene 73,000 hectáreas. Hay que hacer más reservas campesinas. ¿Vas por cuál? Una reserva de mujeres. Bueno. Y aquí más datos, no los voy a aburrir, pero me gusta el de salud, creo que se ha transmitido muy bien, porque la salud en Colombia la dirige un tolimense. Que ha sido gobernador, alcalde. Bueno, Guillermo Alfonso fue el que, siendo yo clandestino, me hizo conocer el Congreso, ya me metió en un dayazo, no me acuerdo ya. Bueno, con Guillermo hemos librado varias luchas. Una fue la paz del Tolima. Y desde ahí. Pero ahora estamos frente a la lucha por la reforma a la salud. Un magistrado ahí que prejuicia ideológicamente, lo cual lo prohíbe la Constitución de Colombia, tiene trancada la reforma pensional. Allá están diciendo que es que nos llevamos ahora 9 billones de los fondos privados de pensiones que están destinados a pagar los riesgos cuando hay accidente y las pensiones de los trabajadores en riesgo. No, eso lo dice una ley hace 35 años, lo ordena. Y no es para pagar el bono pensional, como dice la prensa, mentirosos. Otra vez, otra mentira. Es porque el único que puede pagar pensiones a un cuerpo, a un número de trabajadoras y trabajadores que se arriesgan todos los días, es decir, que ante accidentes pueden demandar ya la pensión, no son rentables para los fondos privados de pensiones y es el Estado el que tiene que asumir el riesgo. Si no, no obtendrán, se quebrarán los fondos. Y es lo que estamos haciendo hoy. Los bonos pensionales ya están financiados, porque no soy pendejo. Apenas el magistrado empezó a sabotear la reforma pensional aprobada 2 veces en el Congreso de la República, fundamentalmente en la Cámara, pero obviamente también en el Senado, y va a ser su mayor logro histórico el del Congreso presente. Apenas empezamos a ver que saboteaban, yo puse las partidas suficientes para que pasáramos de 1.800.000 a 3 millones de viejos y viejas que aguantan hambre en las calles de Colombia porque no tienen pensión. Como si nosotros nos solidarizamos con los bebés de Gaza, no vamos a solidarizarnos con los viejos que pueden morir de hambre en las calles de Colombia y que no los miran porque no son votos, no los miran a pesar de que son sus propios padres colectivos y abuelos. ¿Cómo se le puede pedir paz a una sociedad que no cuida a sus abuelos, que no cuida a su niñez? Malo se vuelve el corazón si no se hace, y bueno se vuelve el corazón si tendemos la mano solidaria a los que no pueden defenderse ya por sí mismos, los y las abuelas pobres de este país, los y las niñas pobres de este país. Y eso es lo que hacemos, le llaman subsidios.
Pues es que ya no pueden trabajar, no sean esclavistas. Le repito a la Andia, si un juez quiera callarme, porque llevar a los trabajadores a vivir con salarios de hambre y que no tengan pensión y que no tengan salud, se llama esclavismo. Yo los invité a hablar, los invité a mi oficina, incluso una vez casi dormido tuve que recibir al señor, ¿cómo se llama? McMaster, que quiere ser candidato, y no fue capaz de sentar el empresariado a darse la mano con el pueblo trabajador, porque lo que exigió para dar la mano era que el pueblo trabajador se arrodillara, y en Colombia no se volverá a arrodillar el pueblo que trabaja. Claro que hay que hacer un pacto social, pero el pacto social comienza en que una ley ya aprobada 2 veces se haga realidad. Yo ya puse la plata, está en el presupuesto, aprobada el de este año y aprobado el del año entrante, para que 3 millones, que creemos que son todos las viejas y los viejos mayores de edad que están en la pobreza sin pensión, en los campos y en la ciudad, puedan tener un bono pensional, puedan comerse un plato de sopa caliente y dormir en un colchón liviano y cómodo, puedan tener, como lo dije en campaña, una sonrisa no solo en la cara sino en el corazón, porque ya al tener la capacidad de comer por sí mismo, de dormir por sí mismo, quizás su familia vuelva a darle un abrazo, quizás el amor vuelva a rodearle en su existencia y no se emborrachará y no se irá solo. Amor, porque la única manera en que la humanidad ha sobrevivido en este planeta es ayudándose. No es como una carrera de caballos de competencia, que ni los caballos compiten, los hacen competir. El caballo alfa guía a la manada de caballos y no permite que se vayan al abismo las potrancas y los potrancos. Ayudándose es que la vida prospera, y la humanidad está aquí aún hoy sobreviviendo y pensando y filosofando y construyendo en todas partes, porque nos hemos ayudado. El magistrado que no quiere ayudar a los viejos y a las viejas, yo creo, ojalá, será derrotado. Ojalá, y ojalá el Congreso de la República recupere su función, que no es ayudar con el dinero público las ganancias codiciosas de una minoría, incluida la de algunos senadores, sino es ayudar a que Colombia construya un Estado social de derecho que se llama, en otras palabras, justicia social. La senadora Norma Hurtado de Palmira, con nombre propio, ha propuesto que 60 billones de pesos del pueblo en el presupuesto vaya a pagar la deuda de 5 deudores riquísimos de clínicas y hospitales porque se tumbaron el dinero de la salud. Oiga, Norma y Dilian, porque es la jefe. Dilian era la amiga buena de nosotros, pero ponía, esa es la teoría del bueno y el malo. La otra nos pegaba, nos traicionaba. No se le ocurra a Norma, ¿cómo se le ocurre en un país que tiene un déficit? Porque lo tiene, porque el señor Duque nos sobreendeudó y tuvimos que decirle al FMI, le pagamos hasta su último dólar este diciembre, ya le pagamos la mayor parte de 5.000 millones de dólares, pero le dijimos, no va más, señores, Colombia no vuelve a someterse a ninguna condición del Fondo Monetario Internacional. Y estamos pagando las deudas, me tocó los 5.000 millones de dólares y 70 billones que por subsidiar a los dueños de carros de la gasolina y tenemos que pagar todos los colombianos. Soberano error,
porque con 70 billones hubiéramos cumplido completamente el proceso de paz y hubiéramos entregado 3 millones de hectáreas al campesinado y hubiéramos hecho las vías de la paz que aún adeudamos y hubiéramos logrado que las regiones excluidas dejaran de ser excluidas y el señor Trump no tendría ni siquiera que mirar las hectáreas de hoja de coca porque se hubieran vuelto de cacao y de café. No hubiera tenido que traer sus cruceros al Caribe porque la cocaína dejaba de fluir. Y peligro sí, le advierto a Trump. Ojo, porque esa política en el Caribe puede hacer no que maten más jóvenes, sino que en los propios Estados Unidos el aparato industrial que poseen produzca el fentanilo y los mismos consumidores en los Estados Unidos creciendo consuman el fentanilo. Es que el fentanilo no necesita de un país ajeno, no necesita de tierra, necesita de unos químicos. Ellos ya produjeron el fentanilo, en las farmacias se vendía. Y sus consumidores ya no son 30.000, son 100.000 los muertos que consumen. Y están ante un desastre humanitario. Trump tiene que entender, y la sociedad de los Estados Unidos, que la política antidrogas no les va a servir para invadir Venezuela o Colombia, o matar jóvenes, porque el problema lo van a tener es al interior de los Estados Unidos y ya lo tienen, y es que nadie les va a importar fentanilo, sino que ellos lo van a producir, y nadie les va a importar los consumidores, sino que ellos mismos se van a transformar cada vez más en consumidores de la droga de la muerte. Bien, yo le digo a Norma, volvamos aquí a nuestra tierra, hermana, ¿cómo se le ocurre que 60 millones de pesos del pueblo colombiano que necesita para su paz, para construir justicia social, se los vaya a entregar al señor dueño de Queralty, a los viejos dueños de la nueva EPS que se parrandearon el dinero de la salud en Colombia? No se arrodille, hermana. ¿Y cómo son las otras? Son otras. El señor Pinto, que de liberal se volvió ya del Centro Democrático, porque el hijo va a participar no en las listas liberales. Por eso yo aquí estoy llenando esta plaza a propósito, porque aquí estoy y no me disgusta. Estoy levantando, mira, la bandera liberal. ¿Por qué no me disgusta si nunca he sido del Partido Liberal, sino de la izquierda? Porque la transición colombiana hacia la democracia significa una confluencia de valores liberales con valores progresistas e incluso socialistas. Eso lo dijo otro tolimense que fue presidente, el de la revolución Echandía. Y yo lo que estoy haciendo en mi gobierno, siglo XXI ya, es la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, otro presidente tolimense. El programa en Onda Tolima, el programa del señor López Pumarejo traído a la realidad actual es lo que está haciendo el gobierno de Petro. Luego puedo decir con autoridad moral que el liberalismo de Colombia sí tiene futuro, pero aquí con nosotros, con el progresismo, y por eso hay que levantar de nuevo banderas rojas, ¿por qué no? De los que sienten que estamos caminando en la revolución en marcha. Si nos quitan la reforma pensional, se quiebran los fondos privados de pensiones, y no porque yo los quiebre, sino porque ya gastan más plata de la que entra. Y la prueba es lo que están haciendo ahora, tratando de quedarse con los nuevos 9 billones que la ley ordena que deben pasar al Estado para asegurar a los trabajadores en alto riesgo. Los trabajadores en alto riesgo, ojo, tienen que asociarse, porque si se quedan en fondos que van a quebrar, si tienen un accidente, una de esas cosas del riesgo, les van a dejar sin lo que se merecen, que es su pensión. Le he pedido al ministro de Hacienda que si siguen
en ese esfuerzo y rompen el pacto al que llegaron con el gobierno, que era apoyar la reforma pensional, no podemos permitir que el ahorro de los trabajadores cotizantes de esos fondos estén en París y estén en Nueva York produciendo puestos de trabajo allá. Se devuelven a Colombia, vuelven a hacer inversión en Colombia. El ahorro de los trabajadores es para que esté en Colombia. Y ahora tenemos la reforma a la salud más embolatada. Si ellos van en el Congreso de la República, en el Senado en este momento, a hundir una verdadera reforma a la salud, de la que usted, Jaramillo, ha hecho un ejemplo en el Tolima, práctico, porque aquí hay 353 equipos básicos de salud que recorren 181,000 hogares tolimenses, campo y ciudad. Por eso pudimos parar una epidemia que Duque no pudo. Nadie lo dijo en la prensa, pero aquí paramos la epidemia de la fiebre amarilla producida por la crisis climática, porque el mosquito estaba subiendo a donde se cultivan ya los cafetales de la selva. Subieron por la cordillera oriental y penetraron en varias regiones del Tolima, y se podía desplomar todo el esfuerzo del turismo, pero los equipos básicos y la vacunación generalizada en la zona que pudimos hacer frenó por ahora el virus de la fiebre amarilla. Usted lo logró, y los médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que están en estos 353 equipos básicos de salud. Y solo termino para hablar de educación superior. ¿Dónde está el ministro? ¿No vino? Está en San Andrés entregando. Ya se está entregando la Universidad de San Andrés. Yo quería ir a eso. Porque, ¿saben cuántos presos jóvenes sanandresanos están en las cárceles de Estados Unidos? 400. ¿Saben cuántos jóvenes creemos han matado los mismos narcotraficantes porque conocen las rutas por el Mar Caribe en esas lanchas rápidas a las que ahora Trump le echa misiles? Más de 1,000. Y entonces la manera para que los jóvenes sanandresanos, que son raizales y de la isla de Providencia, no se metan en esas lanchas, es haciendo una universidad, no echando los misiles, Trump. Y nosotros, no ustedes, con plata colombiana estamos haciendo, y al parecer terminamos, ojalá, la Universidad de San Andrés para estudiar cualquier carrera profesional en esa isla. Y aquí, entonces, logramos, mira, pasar el presupuesto de la educación superior del Tolima de 117,000 millones, así lo recibimos hoy, a 181,000 millones, aumentamos el 54%. Claro, pueden robarse esa plata, sabemos, pero para eso tiene que haber organización juvenil, estudiantil, ciudadana, campesina, para no dejarse robar el billete. Aquí dice, y al ministro hay que decirle que están ya los diseños y debe comenzar construcción de las sedes del sur en Chaparral y norte en Mariquita de la Universidad del Tolima. Ojo, pues se trata que el Tolima sea muy educado, que su juventud crezca en el intelecto general. Se trata que si la agricultura crece, se trata que si la industria crece, y sobre todo por el conocimiento de su gente a través de la universidad, el Tolima se vuelve imparable, porque es el corazón de Colombia y Colombia es el corazón del mundo. Ustedes son
el corazón del mundo. Y el corazón del mundo tiene que ser profundamente pacífico y profundamente inteligente, profundamente musical y profundamente matemático, porque la música no riñe con las matemáticas. Y dejo aquí de esgrimir todos estos temas, porque si hemos disminuido la pobreza del Tolima, si hemos hecho crecer en 25,000 jóvenes la gratuidad de la educación del Tolima, si hemos logrado que 180,000 hogares por esfuerzo nacional tengan la visita de un médico, de una médica, de una enfermera, y hay que vigilar que lleguen. Si hemos logrado eso, entonces merecemos gobernar más. A mí no me dejan. El señor Santos, amigo de Montealegre, ¿no? Sí, amigo de Montealegre. El señor Santos, nadie criticó eso, pues hicieron una norma, primero Uribe con el articulito para reelegirse y después Santos, después de reelegirse para acabar la reelección. Y entonces no permitió que ningún presidente después se reeligiera. Seguro que a Duque no le iban a reelegir, pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones, los barrería de lejos. Aquí lo demuestro. Póngame a Paloma o a Vicky o al señor de las Priellas o a Pinzón, no sé qué más. Véngame a los tibios y les gano a todos juntos. ¿Y saben por qué? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Porque nosotros estamos hablando de los problemas de Colombia, porque nosotros estamos, así cometamos errores, solucionando problemas de Colombia, porque nosotros estamos llenando de orgullo a Colombia y no hablando de odios. Hablan de volver a los muertos juveniles, hablan de volver a las masacres. No, nosotros estamos llevando esa Colombia que sea conocida por bella y por inteligente en todos los rincones del planeta, con orgullo. Nosotros estamos llevando en la práctica a que 700,000 hectáreas, cuando se había hecho eso en Colombia, vayan a manos campesinas. Estamos haciendo la reforma agraria más grande del mundo. Y lo decimos con orgullo. Claro que bajamos la tasa de desempleo más baja en todo el siglo. Ahora dicen que es de mentiras. Un señor es preso, no, un señor condenado, pero no preso, escribió por ahí, yo ya no le contesto porque contestarle a un condenado es burlarse del juez, que es lo que hace la prensa, burlarse del juez o de la jueza. Yo no hago eso, por eso ya dejé de contestar tanta basura. Pero le contesto algo. Dijo: el trabajo informal no sirve. Yo no hablo de trabajo informal, yo hablo de trabajo por cuenta propia. Informal es que una ley lo vuelve informal. No, económicamente es un campesino que labra su tierra. Cuenta propia. Es un señor microempresario o una señora, que son muchísimas, que hace brullines y es cuenta propia. No tiene patrón, tampoco tiene muchos trabajadores. A veces sus hijos son los trabajadores.
Le llamo a eso economía popular, no informal, porque a diferencia de esa derecha rancia y tan sanguinolenta y cocainera, gobernanza paramilitar le llamo, a diferencia, yo sí creo que la economía popular es un motor económico. Claro que no tiene capital, dice él, es que no tiene capital. Pues es que los bancos públicos tienen que darle el capital asociado. Es que el trabajo es el que hace nacer la riqueza, señores. Si hay gente que trabaja el campo como cuentaviente, es decir, como campesino, la riqueza aumenta. Si el campesinado tuviera toda la tierra que los terratenientes tienen y que no producen ni una mata de yuca, y los campesinos sí la harían producir, Colombia sería muchísimo más rica. Y no pagan salarios, viven de sus ingresos propios vendiendo su producto. Yo creo que esa economía popular lo que hay es que apoyarla para que se vuelva más poderosa. Y en la economía asalariada hay que apoyar a la trabajadora y al trabajador para que tenga mejor salario, porque se volvió mentira y no lo reconocen, que su tesis ideológica de que si se subían los salarios se acababa el empleo, yo demostré que es mentira. Y por eso Brooks Maxmaster no me quiere y por eso no me invitan a sus congresos. Pero a mí me importa un comino que no me inviten, si a mí lo que me importa es que me inviten a los congresos de las trabajadoras, de los trabajadores, del campesinado de Colombia. Les demostré que la economía que manejan es mala, son malos economistas. Llevaron a Colombia a la ruina, llevaron a Colombia a ser la sociedad más desigual del planeta. ¡Qué re malos que son! Nosotros demostramos cómo se construye justicia y más economía y más riqueza. Yo hice más ricos a los ricos, pero no me morí por eso, porque yo volví más ricos a los pobres, disminuyendo la pobreza al nivel que en todo el siglo no se había disminuido. Claro que tenemos varios récords que mostrar, no es discurso. Muéstreme en un presidente de la derecha que haya bajado el desempleo más en este siglo que nosotros, que somos de izquierda. Muéstremelo. No les gusta la realidad de los datos. Muéstreme en un presidente en todo este siglo de derechas que haya bajado más la pobreza que este gobierno de izquierda. Entonces, para salir dicen, no, es que el problema no es los pobres, el problema no es el salario, el problema no es tener tanta pobreza, sino que hay déficit. Pues hay déficit porque nosotros le pagamos la deuda a Duque, y ya Colombia no es del FMI, y ya Colombia no tiene la deuda con Ecopetrol. Ahora sí podemos mirar. Por eso los títulos de Colombia, cuando va a endeudarse para pagar la deuda de Duque, se los roban. Hay apetito por nosotros. Quieren oír lo que decimos en la política. Quieren ver la belleza del país y vienen. Quieren explorar a Colombia y lo hacemos, pero no entregando niños, no entregando mujeres para la trata, no entregando trabajadores para la esclavitud, entregando a Colombia es en su dignidad, para que sea vista, no para que sea robada. Y tenemos un ejército que ya no hace lo que hizo antes, y una policía que hoy lo demostramos tiene 62% de popularidad. ¿Cuánto tenía en el gobierno Duque la policía de Colombia? Y entonces vienen a decir que estamos destruyendo la policía, que estamos destruyendo el ejército. Nosotros le cambiamos la flota de aviación. Nosotros logramos que el ejército de Colombia no tuviera que decir que se perdió territorio como los gobiernos anteriores. Nosotros logramos que el soldado empiece
abrazarse con el campesino porque es el mismo pueblo. Y el momento en que el campesino se abrace con el soldado porque levantan una bandera colombiana de justicia y levantan la bandera tricolor, que es amarillo, riqueza del trabajo, que es azul y rojo la bandera de Haití, que la hicieron las ex esclavas de Haití y que significa libertad, compañeros. La bandera de Colombia también significa libertad, compañeras. Y bien, entonces se trata de ganar. No me dejan porque les da mieditis que yo sea candidato. Pues reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras. En una no puedo hablar mucho, ¿cierto? Porque también me prohíben. Pero habrá una persona aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Habrá una bancada que ya no será grande, pero minoría. Esa es una tarea. Si queremos reformas, tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso. Y algo mayor, y es que no dejemos simplemente que las reformas sociales que necesita Colombia para hacer más justicia social, para hacer más paz, para hacer más belleza, para hacer de esto realmente el mejor vividero del mundo. O como dicen los paisas, una chimba, dicen. Colombia es una chimba. Pues hagámoslo realidad. No es con esos políticos que huelen a muerte y cocaína, es con el progresismo. Pues ¿por qué no convocamos el poder constituyente? Miremos la plaza. No sé si todavía llegué hasta allá. No alcanzo a ver. Porque aquí la plaza, aquí estoy, la plaza va hasta allá. Eso se llama poder constituyente. ¿Quién de ellos hace una manifestación de estas? ¿Quién de ellos hace una manifestación en la Alpujarra, en Medellín? ¿Quién de ellos llena la Plaza de Bolívar? O la de San Francisco, etcétera. Pero no es solo llenar plazas. Ya se me ha vuelto algo rutinario. No, es que la gente que se reúne decida, no solo aplauda o escuche. Poder constituyente es que el pueblo decide. Y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces dice un magistrado por ahí, respetable, no lo critico mucho, pero le critico su planteamiento. No, es que no hay necesidad de una constituyente. ¿Quién es usted para decir eso? ¿Quién es quién para decir si no se necesita en el país más desigual del mundo reformas sociales para construir un Estado social de derecho? El único que puede decidir si sí o no es el pueblo. Porque eso significa el poder constituyente. No es el presidente, no son los congresistas, no son los magistrados el que decide la fuente del poder. El reino es soberano, dice el himno. Es el pueblo el soberano y el pueblo soberano entonces decidirá. ¿Y cuáles son las fases que las normas dicen para citar el poder constituyente de Colombia? Las normas es un comité promotor, que no seremos nosotros, que debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales, un comité promotor para recoger 2,5 millones de firmas.
¿Ustedes creen que no podemos? $2,5 millones de firmas, eso solo en las manifestaciones lo hacemos. Lo que pasa es que tenemos que ponernos en modo constituyente, no solo en modo de audición, no solo en modo de movilización que toca, y lo hemos hecho, menos mal. Pero hay que ponerse no solo en modo electoral, representativo, que toca y toca ganar. Congreso y presidencia. Pero lo que yo estoy proponiendo además, si ustedes quieren, es que nos pongamos en modo constituyente. Es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas. 2,5 millones y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la Asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma de la salud. El próximo Congreso de la República, que tiene que estar llena del liderazgo popular y no de los politiqueros. El próximo Congreso de la República aprueba en debate, como se hace con las leyes, la ley del pueblo, sin poder modificarla, ojo, no puede. Y la ley del pueblo, para que sea realmente del pueblo, es que se convoque el pueblo a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente de gente del pueblo. Solo se necesitan 3 meses. Incluso la Asamblea Constituyente no necesita 6 meses como la pasada, porque no necesitamos hacer una nueva constitución. La actual sirve. Lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva constitución, pero tampoco el Congreso en 30 y pico años, porque se llenó de paracos, se llenó de politiqueros, se llenó de corruptos, se llenó de la gobernanza paramilitar. Ese nuevo Congreso simplemente permite citar las elecciones para que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en 3 meses. Las que no se aprueben por ahora y otras. La reforma agraria, indudablemente. La reforma sobre la crisis climática para ayudar a detenerla. La reforma que nos permita salvar la selva. La reforma que permita que el campesinado de Colombia tenga tierra. La reforma que permita que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan participar de las utilidades de la empresa. La reforma que permita que las ciudadanías en sus municipios decidan sobre su territorio, decidan sobre su ordenamiento, decidan sobre el agua, porque sin el agua no podemos vivir. Reformas absolutamente necesarias, que no, el de la reorganización territorial de Colombia, que data de 1886, la que tenemos. Claro que hay que revivir el municipio, pero no en manos de los rateros o de gente armada, sino en manos de la ciudadanía. Poder constituyente. Lo que el presidente le propone a Colombia no es reelegirse él, aunque participaré de las elecciones en la constituyente. Tienen que poner a hacer algo. No voy a hacer lo de Uribe, que le salió mal además. No. Pero lo que sí necesitamos es que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente, y eso comienza recogiendo las firmas. Es decir, desde la Plaza Murillo, en el corazón de Colombia, que es el corazón del mundo, en esta Plaza Roja de la Libertad, Murillo Toro propuso la reforma agraria. En esta plaza histórica empezamos la construcción del poder constituyente de Colombia. Palabra que sí, que viva Colombia, país de la belleza, que viva el pueblo del Tolima Grande,
Que viva el bunde y la revolución. Que levantemos de nuevo la bandera de la vida, que no nos la han quitado, no pudieron, y ahora sí vamos a hacer que la bandera de la vida gobierne cada rincón de Colombia y se instale en la Casa de Nariño y en la Plaza de Bolívar como el poder fundamental del pueblo. Gracias por su presencia, gracias por este momento histórico, que se sepa, todo el centro de Ibagué se llenó con la pasión y el apoyo al progresismo, a la bandera popular, a la nueva constitución que haga realidad las reformas sociales en Colombia. ¡Que viva el Tolima progresista! Gracias.